que es un tema novedoso, diferente, digamos, para lo que venimos viendo hasta ahora, y sumamente actual, aplicable. ¿Qué, qué es la fractomecánica? Nosotros habíamos visto que había un concentrador de tensiones que producía, digamos, en función de un radio en la punta, un valor de tensión sigma máximo. Y cuando este ρ tiende a cero, el sigma máximo tiende a infinito, cuando ρ tiende a cero. Entonces, acá hay un problema, porque si la tensión máxima tiende a infinito, en realidad no sucede nunca. ¿Cómo hago las cuentas? ¿Cómo caracterizo algo en donde el concentrador de tensiones teóricamente me da infinito? Entonces esto dio origen, digamos, como una rama nueva del cálculo de la resistencia de los materiales, que es en qué condiciones, básicamente un concentrador de tensiones que daría infinito, produce la rotura o no produce la rotura de una determinada parte. Entonces, el problema groseramente es el siguiente. Tenemos este dibujo que está acá, donde hay un concentrador de tensiones que está producido por esa discontinuidad. En general, uno lo dibuja como una línea, que no hace falta que esté separada, digamos, el material, sino simplemente podría haber una discontinuidad, que es una línea que separa la continuidad precisamente del material. Entonces, esto podría ser así. Ahora, ¿qué pasa? Las tensiones acá van a ser cero porque está despegado el material. ¿Qué pasa con el resto? Digamos, ¿cómo resiste el resto? Bueno, acá tengo un concentrador KT que tiende a infinito y nosotros sabemos, por ejemplo, agarro una hoja de papel y le hago una marca le corto un pedacito con una tijera y tiro, que esto se rompe para allá. Y se rompe a valores de tensión, de fuerza, mucho menores que la tensión que necesito para romper el pedazo de hoja que me queda. Precisamente porque acá hay una discontinuidad, un estado tensional complejo que es el que produce que esta, vamos a llamarle fisura ya, propague, empieza desde acá y se va para allá hasta que rompe toda la pieza, propague más fácilmente que si no tengo nada, porque acá, bueno, se puede romper a partir de cualquier lado. Entonces, primero, las preguntas son, por ejemplo, cuál es la tensión que tengo que aplicar a esto para un determinado material para que se produzca o no la rotura de esto en forma instantánea. Es decir, yo voy aumentando esta tensión lentamente, un incremento cuasi estático de la tensión, y llega un momento en que esto se rompe muy rápidamente hasta atravesar toda la pieza. Entonces, ese es el estudio que hace la fractomecánica y que no se puede hacer con las herramientas de la resistencia material que tenemos hasta ahora, porque el estado de tensión acá es muy complicado y hay en juego una pila de factores físicos que comandan, digamos, ese proceso. El criterio de Griffith, que no lo puse acá el nombre, creo que va con 2F. Y se escribe así, pero bueno. El criterio de Griffith, que estudió esto y no hace mucho, estamos hablando hace 60 años, una cosa así, un poco menos, estableció que acá hay un balance de energía que comanda el proceso de si se rompe o no se rompe. Entonces,
hay dos energías puestas en juego. Una, la energía que se libera en esta parte del material, y ponemos por ejemplo esta situación que es la más sencilla, porque si bien tengo una tensión y no modifico la tensión, no digo para una determinada tensión, la energía almacenada dentro de esta pieza, ¿no es cierto?, va a variar porque tengo una parte acá donde la tensión disminuyó. Bueno, ok, se habrá incrementado en otro lado, pero el balance es que disminuye la energía almacenada dentro de la pieza como energía elástica de deformación, ¿no? Es epsilon por E cuadrado sobre 2, como venimos haciendo hasta ahora. Esta es la energía disipada o perdida dentro del material porque hay una parte del material que se descargó por la presencia de esa discontinuidad. Y esa energía está en función del volumen del material que perdió tensiones, la parte descargada. Bueno, el volumen será, podríamos dibujar un triángulo acá si queremos. Bueno, digamos, la forma no es significativa, sino cuánto es el balance. Acá hay otro volumen, depende del espesor de la pieza. Pero la energía que se pierde por unidad de volumen y en todo el volumen depende de la distancia a al cuadrado. Bueno, si uno dijera que esta parte es la parte de la fisura y la parte descargada es esta, también la cuenta es la misma. Y si yo dijera que la parte descargada es esta y esta, todo va con a cuadrado, porque cuanto más grande la fisura, mayor es el volumen, la superficie que estoy viendo en forma proporcional, y esto va a depender de A y esto es A. Entonces la pérdida de energía va con A cuadrado. Por un lado entonces tenemos pérdida de energía porque la fisura va avanzando, esa energía queda como disponible. No es que se perdió porque la tensión la tengo aplicada, sino que tengo una energía disponible que tiene que consumirse en otra cosa. Y es elástica, por lo tanto no hay disipación en calor, etcétera. Por otro lado, aparece otro fenómeno, que es que, bueno, esta fisura puede tener mayor o menor longitud, dependiendo de A, la superficie libre que se genera por la presencia de esta fisura, ¿no es cierto?, consume energía. Es la energía de generación de superficie libre. Entonces hay un balance entre la energía que se disipa, que se pone a disposición por la disminución de tensiones dentro del material, ¿no es cierto?, y hay una energía que se consume por la generación de superficie libre. El criterio energético, bueno, la energía que se consume en generación de superficie depende de A, y hay un 2 acá porque hay una superficie arriba y hay una superficie abajo, ¿está bien? Esto es A, entonces hay una superficie acá y otra superficie A. Esto por unidad de espesor. Y este gamma es un coeficiente que depende del material, que precisamente es la energía de generación de superficie libre. Entonces, tenemos esta y tenemos la que habíamos visto recién. En función de A, de la profundidad de la fisura, la energía que va consumiendo es lineal con A. Y la energía que está disponible va con A cuadrado. Hay un punto, ¿no es cierto?, donde tengo pendiente cero, donde las dos son iguales, ¿está bien?, y empieza a ganar la energía que está disponible. Entonces se produce una situación que es cuando que la energía disponible es mayor que la energía que se consume en generación de la superficie, me sobra energía. Por lo tanto, una pequeña incremento del tamaño de la fisura
lo que hace es poner más energía a disposición para que se rompa. Y ahí, ¿no es cierto?, se está produciendo un incremento del tamaño de la fisura que no es incontrolable, no lo para nadie. Entonces se produce la rotura, se llama instantánea, y algunos investigadores dicen que la propagación de la fisura dentro del material se produce tan rápidamente como la velocidad del sonido dentro del material. Y realmente se produce en forma muy rápida. Y no para nunca, excepto que se encuentre con algo. En los gasoductos, por ejemplo, tengo un gasoducto de kilómetros, cuando se rompe, la fisura empieza a propagar y se va, y puede llegar a recorrer, no sé, 50 metros, 100 metros, hasta que se encuentra con una soldadura o una otra discontinuidad y se rompe acá y se rompe acá. Pero la propagación de la fisura se hace en forma instantánea, explosiva, debido a esa energía disponible que se va generando en el balance de la energía, entre la energía de disipación de energía elástica y de consumo de energía por la formación de superficie libre. La mayor cantidad de energía la tengo acá, disponible. Y eso se produce en el máximo. Bueno, en ese punto, ¿no es cierto?, se puede hacer el balance entre la tensión y las propiedades del material y el tamaño de la fisura. Acá, yo tenía otra diapositiva pero no la pude cargar. Esto no es fluencia, esto es falla, anoten por favor. Esto es falla, entendido como falla la rotura instantánea o fractura. Esta es la tensión de falla o fractura, no fluencia. Si no le he puesto una Y a nosotros, ¿cierto? La tensión a la cual, está bien, se produce la falla o la propagación instantánea de una fisura que tiene este tamaño con una tensión sigma y una distancia A y un material que tiene una propiedad gamma o energía por unidad de superficie, de generación de superficie libre, da esta cuenta, ¿sí?, donde la pendiente esta se hace cero. Este gamma es la propiedad del material, esa energía por unidad de superficie, es el módulo de elasticidad, y A es la profundidad de la fisura. Entonces este es el criterio que inicialmente se propuso para definir por qué o cuándo se producía la rotura o la propagación instantánea de una fisura. Que sí, que a una tensión menor de esto, para este tamaño de fisura, no se rompe. Y para una tensión mayor, se rompe. Y precisamente eso, basándose en esto, es que se desgrana todo el resto del estudio de la fractomecánica. Ok, este es el criterio de Irwin, o de Griffith también, y que ustedes, digamos, hay muchos YouTube explicando este criterio. Lo que pasa es que no se utiliza nunca. ¿Por qué no se utiliza nunca? Basado en la primera ecuación, porque es muy poco realista y se cumple para pocos materiales. Este estudio se hizo para materiales muy frágiles, por ejemplo el vidrio. Y ahí arrancó el estudio, y por eso de ahí viene, por ejemplo, este pi, que usted dirá, bueno, ¿por qué este pi? Porque la parte de la energía disipada dependía de un coeficiente beta que dijeron que era pi. Pero podía estar o no estar este pi. Van a ver que es totalmente superfluo, porque yo saco pi en toda la formulación de aquí en adelante, las ecuaciones me dan lo mismo. Pero este pi que está acá viene del criterio de Irwin, de ese balance. Y me dice cuál es la tensión en la cual se produce la rotura de un material muy frágil como el vidrio. Entonces, esto no se utiliza nunca. ¿Por qué? Porque en realidad los materiales ingenieriles, ¿no es cierto?, aparte de la energía de formación de superficie libre, hay otro problema bastante más pesado que esa energía, que en la punta, como dijimos recién, hay una zona que tiene una forma así de 8, donde se produce plasticidad. Y esa plasticidad
consume energía, ¿se acuerdan el diagrama? Yo tengo así, digamos, si llegó hasta acá, ¿no es cierto? Es porque consumió toda esta energía que está acá. Y esa energía es a veces muchísimo más superior que la energía de formación de superficie libre. Entonces, esta fórmula original, que es la que los videos de YouTube explican, no tiene ninguna aplicación, es meramente teórica y sirve solamente por ahí para algún material muy frágil. Con lo cual, inmediatamente Griffith tuvo que modificarla. En realidad, lo hicieron estos dos competidores de la época y modificaron el coeficiente gamma por 1G. Ese G mayúscula, es mucho mayor que el gamma y tiene en cuenta la energía consumida por la deformación plástica. Bueno, entonces esta sí, digamos, se puede utilizar sabiendo cuál es el G del material. Entonces ahora tengo el material, la fisura y la tensión a la cual se produciría el desgarro instantáneo de esa fisura. ¿Por qué tiene importancia este estudio? Bueno, porque, por ejemplo, si tengo, es ampliamente utilizado, por ejemplo, en un recipiente a presión y que no lo puedo tirar y que sea tan caro que no pueda reemplazarlo. Por ejemplo, sí, no, no es el G transversal, es otro coeficiente que es adaptado del gamma. No es el modo de elasticidad transversal, es otro coeficiente. No es el G que está relacionado con el E como una función de mu, ¿se acuerdan? No es este, es otro diferente. Es otro coeficiente. Entonces, a ver, estamos diciendo que, ¿por qué se estudia esto? Porque si tengo una fisura la reparo. Bueno, el problema es que puedo tener recipientes, como dijimos, muy caros, que no los puedo tirar, que por ahí no los puedo reparar, y que tengo que ver si frente a la aparición de una fisura, tiene que haber la aparición. Tengo que tener una fisura, porque si no tengo fisura, todo esto de fractomecánica que estamos hablando no tiene sentido. O sea, aquí estamos frente a la presencia de una fisura previa. ¿Cómo apareció? Y bueno, por ahí por fatiga. ¿Se acuerdan? Aparece la fisura por fatiga y por ahí empieza a crecer la fatiga. Eso es propagación, lo vamos a ver después. Pero por fatiga puede iniciarse una fisura, puede aparecer una fisura y puede propagar una fisura. Entonces uno tiene que decidir si esa fisura que apareció y está propagando, ¿no es cierto?, apareció por fatiga, como habíamos visto, y va a propagar o propaga por lo que vamos a ver la clase que viene. Pero entonces, bueno, ¿hasta dónde puede propagar? Bueno, uno tiene que decir hasta dónde tiene que propagar, estando seguro de que no se va a romper instantáneamente. Que en términos prácticos significa que este recipiente caro, ¿no es cierto?, y que no se puede reparar, no va a explotar. Típicamente, por ejemplo, una cámara de presión de un reactor nuclear o un recipiente que contiene amoníaco, 20.000 litros de amoníaco que no lo puedo vaciar o algo por el estilo. Entonces esa fisura yo la puedo detectar, se hace permanentemente y se decide si es seguro, muy seguro el problema, o está en condiciones de riesgo. Entonces, bueno, ahí se hacen otras cosas. Por eso es la importancia del estudio fractomecánico. Y luego, si ya se rompió, bueno, uno identifica la zona de la rotura y dice a ver si se rompió por eso o por otra cosa. Entonces esa es la principal aplicación de la fractomecánica. Ver si la pieza con la fisura es totalmente viable o parcialmente viable a algún tiempo, es decir, se puede seguir utilizando, es apta para el servicio, o si esa fisura hace que tenga que sacarla inmediatamente del servicio porque ya está dentro de los valores donde se puede producir la rotura de la pieza. Entonces tenemos hasta ahora esta ecuación que está acá abajo, que me da un criterio al menos de decir cuánto vale la tensión de rotura en función de ese parámetro G, que es una propiedad del material, por así decirlo. De todos modos, y teniendo esta herramienta, esta tampoco se usa. Entonces,
Esta tampoco se usa porque es muy irreal ese parámetro elástico, puramente elástico, material frágil, y esto es solamente una mejora. Y lo que vamos a ir viendo son mejoras de la formulación para tratar de adaptar el criterio teórico a las situaciones reales. Entonces, en el cálculo, para reforzar esto, en el cálculo de resistencia tradicional teníamos tensión aplicada, tensión de fluencia o resistencia con el coeficiente de seguridad, hago la cuenta, o sea, es una comparación entre las dos cosas. En fractomecánica tenemos tres cosas, por lo menos. El estado tensional, igual que teníamos en el cálculo de resistencia de material, ese lo tenemos que poder calcular. Tenemos la propiedad del material, ahora vamos a ver cuál es, así como acá teníamos el material representado por su tensión de fluencia. En fractomecánica aparece otra propiedad que es la fractotenacidad. La fractotenacidad del material. Pero, aparte del estado tensional, también tengo el tamaño de la fisura. Entonces, acá juegan tres factores. El estado tensional, la resistencia del material a este tipo de falla, que es de la fractotenacidad, y el tamaño de la fisura. Fíjense que son dos conceptos totalmente diferentes. Ustedes van a ver en los libros que las fisuras, bueno, se pueden romper de tres modos diferentes. Y se llama modo 1, modo 2 y modo 3, así muy originalmente los modos. El modo 1 es cuando yo tiro y la fisura se abre en aquella dirección. Las superficies hubieran estado a la tracción. La parte donde se va generando la fisura hubiera estado en este punto como a la tracción en esa dirección. El modo 2 es como al corte, está clarísimo. Y el modo 3 es al corte transversal. Esto sería como uno rompería un papel, ¿no? Todo el mundo pone ese ejemplo. Esto es como rompería un papel si tiro de las puntas del papel. Nadie rompe un papel así. Y esto es medio imposible, pero se dan algunos casos de torsión. Son los tres modos de apertura de una fisura. Bueno, entonces como dijimos, Irwin y Orowan, nombre raro de pronunciar al mismo tiempo, inventaron este factor G, que es la suma, digamos, de las energías disponibles para generar superficie libre y para compensar los efectos de plasticidad en la punta de la fisura. Esto es plasticidad y esto es energía de superficie libre. Bueno, como dijimos, este método por ahora queda ahí en stand-by, pero era el criterio que da el origen precisamente a lo que sigue. También habíamos visto que el concentrador de tensión en una discontinuidad elíptica iban con el radio, y que cuando el radio tiende a cero, ¿no es cierto?, la tensión tiende a infinito. Obviamente esto da 3 cuando ρ es igual a A. Entonces esto me da 3, ¿no? Si ρ es igual a A, esto me da 3. Por eso fíjense que acá esto dice 2A, una para cada lado, y esto es una fisura, ¿no? A veces hay confusión en esto. La fisura esta es pasante hasta el otro lado. Entonces se rompería para acá, para este lado, o para el otro lado. Con lo cual este dibujo, que tiene que ver con el dibujo que estamos viendo hasta ahora, que es la mitad. Por eso a esto se le llama A. Estamos viendo en este dibujo que vimos recién la mitad
izquierda o la mitad derecha. Entonces, por eso la nomenclatura 2A. No es que a nadie se le ocurrió ponerle 2A a esto porque era matemáticamente necesario, sino porque es la mitad del ejemplo que venimos viendo hasta ahora. No, radiocurvatura es el RO del fondo, mientras que A es el tamaño de la fisura. Es más, una fisura tiene un tamaño A y ¿qué radiocurvatura? Cero, porque es muy planita. Esto es una fisura. Tiene tamaño A y ρ cero. Por eso es que la tensión en el punto A tendería a infinito. ¿Sí? Bueno, entonces lo que la solución del estado tensional, el campo de tensiones en presencia de una discontinuidad planar, este es con ρ igual 0, ¿eh? ¿Está claro? Esto es una fisura. Lo que pasa es que la dibujan ancha para poder dibujarla, pero en realidad es finita, ¿eh? Tiene ρ igual 0. Se pudo calcular, en esa época les llevó varios años, y calcularon cuál es el estado tensional en la punta de una fisura, pero no en la punta, sino en un lugar a una distancia r, porque en la punta vale infinito. Y está solucionado todo el campo de tensiones para cualquier punto del espacio, parametrizado con θ y con r, donde r es la distancia a la punta de la fisura. Está claro que la solución del estado tensional me tiene que dar infinito para cuando r es igual a 0. Y si me fijo en la solución, esta es la solución del estado tensional. Tengo sigma x, sigma y, tau xy, así normalito como lo venimos viendo hasta ahora. En un punto, esto es un punto que está en una distancia r, en una distancia, hay una posición θ de la dirección de la fisura. O sea que si yo me ubico en lo que habíamos visto hoy, esto estaría por acá, a un θ y a un r. Este punto está a un r y a un θ. Y el estado tensional en ese punto está dado por este sistema de ecuaciones. Donde tengo sigma x, sigma y tau xy. Fíjense que yo podía calcular la tensión de Von Mises, cualquier cosa puedo hacer con este estado tensional. Pero lo importante de esto son dos cosas. Que por supuesto es una función de la posición. Todo esto es función de la posición, todo muy lindo. Donde puedo poner θ. Pues si pongo θ igual 0, tengo en la dirección de la fisura. Pero aparte me está apareciendo el r en el denominador, con lo cual estoy confirmando de alguna manera que cuando r tiende a 0 el estado tensional tiende a infinito. O sea, por ese lado me satisface. Y luego me aparece acá, generalmente lo suelen escribir todo y después dice, bueno, pero estos tres términos son iguales. Aparece un factor constante en las tres ecuaciones que es igual a esto que está acá. Esta es la tensión y sale raíz de pi por a. Donde A es el A de siempre, es este A que tenemos acá. Entonces, esta es la tensión remota, es la tensión que está lejos de la fisura. Esto es remota. ¿Sería como el sigma 0? No, sería como el sigma remoto. Fíjense el detalle, porque uno lo haría en función de sigma 0, tratando de sacar la tensión en la punta de la ranura. No, este es remota y guarda, porque esto sirve, hay que tener en cuenta para toda la vida. Este sigma es la tensión remota y sin la fisura, en un lugar lejano. Esta tensión es la tensión acá, en un lugar fuera y lejos de la ranura. Y sin ranura, no estoy calculando acá, estoy calculando lejos. Por eso a veces se suele decir que esta solución es para una fisura de tamaño ancho 2A, ¿está bien? En una placa infinita. Y bueno, claro, ¿por qué infinita? Porque la presencia de la fisura no modifica el estado tensional. Pero bueno, nosotros decimos
que la tensión remota lejos de la fisura y no la sigma cero del concentrador de tensión. Pero este término aparece así sucesivamente y reiteradamente en todos los valores del estado tensional. Entonces, no solamente me da la tensión en esta dirección, sino que me da la tensión en la otra dirección y me da el corte también. Y todo depende de ese factor K1, que es sigma, la tensión remota, raíz de pi por A. Entonces, esta es la solución del estado tensional. Perdón. Profe, tengo una consulta ¿Mm? que no me termina de quedar muy claro qué representa el pi ese, porque imagino que no es el número pi. No, surge de la solución. Pero digo, porque en la primera filmina parecía que, o sea, al pi lo reemplazaron por lo que era beta. No, no, no. Ah, ese pi es 3,14. Este sí, este es 314. Ah, bueno, listo, listo. No, porque yo vi que al principio habían reemplazado beta por pi. No, no. Ahora después la repasamos. ¿Seguimos con esto? No, ese es 314. Lo que pasa es que el factor de proporcionalidad, este de acá, es cuántas veces A, ¿no es cierto? No es A, sino que es beta A. Y da la casualidad que ese beta, tenés razón, es pi en la solución real. O digamos, la solución real. No es tan así, no termina la tensión en algún lado, pero la disminución de energía se cumple como que este A es beta, beta veces A. No, pero el beta, perdón, este es pi. Entonces, ¿cuántas veces A? Pi veces A es esto. Tenés razón, no es que el beta este era un coeficiente de proporcionalidad entre la profundidad de la fisura y la zona en la dirección de la tensión de aplicación de la carga, en el cual la tensión desaparecía, entre comillas. Y ese beta era el pi. En ese sentido tenés razón. Ese beta de acá fue reemplazado por el pi porque es la solución. Encontraron que este beta vale pi. Está bien lo que está diciendo. Pero es 314, ¿eh? Bien, perfecto. Es Perfecto, gracias, profe. un pi común, ¿no? Entonces, como ese valor aparece en todos lados, dijeron, bueno, todo el estado tensional depende de ese factor K, y esto comanda, por así decirlo, me da la solución, comanda todo el estado tensional. Entonces nos estamos olvidando de lo que pasa en la energía dentro de la fisura y todo lo demás, sino que estamos calculando las tensiones en un lugar fuera del punto de discontinuidad, que así se llama, o punto singular, donde la tensión tendría que ser teóricamente infinito, sino que nos estamos yendo a un lugar lejano y que está comandado el estado tensional por ese K, este valor K que depende de la tensión y raíz de pi por A, y aparte de las consideraciones geométricas. Y también perdón, de ese valor R que está en la punta de la fisura. Ese K, raíz de pi por A, le pusieron un nombre, se llama factor de intensidad de tensiones. Y funciona en el régimen elástico, es decir, estas cuentas se hicieron para material elástico perfecto. Y apareció un nuevo criterio, nuevo no, digamos, viene de los resultados experimentales, etcétera, que dicen, bueno, si esto comanda el estado tensional, ¿no es cierto? Cuando el valor de K que yo estoy calculando para un estado, para una fisura cualquiera, ¿está bien? Supera un determinado valor, yo encuentro que la pieza se rompe. Entonces lo que calculo ahora no es la tensión en el punto, sino calculo el K. En vez de comparar tensiones, comparo los K. Comparo el K del estado tensional que se genera en la atmósfera elástica de tensiones en la proximidad de la fisura, o lejos de ella, y lo comparo con un valor
que yo determiné experimentalmente que es el que se rompe. Entonces y ese le llamo K crítico. Entonces cuando el K que es aplicado, ¿no es cierto?, es mayor que el K crítico, que es el que yo sé que es cuando se produce la rotura, ¿no es cierto?, me da un criterio para decir que se va a romper. O sea, yo comparo el K aplicado con el K que yo sé que el material se rompe. ¿Cómo determino el K crítico? También mediante ensayos. Entonces yo puedo hacer ensayos para determinar el K crítico y luego calcular el K aplicado y aplicar este criterio. Entonces, si el K aplicado es mayor que el K crítico, ¿no es cierto?, verifico, por un lado experimentalmente, y me sirve para hacer cuentas a ver si se va a producir la falla instantánea o no del material. Con lo cual, estamos inventando, por así decirlo, una nueva propiedad del material, que es el K. Y esta, como toda propiedad del material, surge en forma experimental. Entonces yo hago experimentos, determino cuál es el K crítico del material y luego, ¿no es cierto?, calculo el K aplicado. ¿Cómo lo calculo? Y lo calculo así, donde sigma es la tensión aplicada y este es el tamaño de la fisura. Hasta ahora viene fácil. Tengo el tamaño de la fisura, tengo la tensión aplicada, encima remota, fuera de la fisura, calculo el K. Entonces este K va a ser el K aplicado. Si este K aplicado es mayor que el K crítico del material, ¿no es cierto?, se rompe instantáneamente. Entonces tenemos otro procedimiento de cálculo que no es balance de energía, sino es comparar simplemente el K en la situación real contra la propiedad del material. Repito, esa propiedad material se llama fractotenacidad del material o factor de intensidad de tensiones, ¿no es cierto? Y cuando yo saco la propiedad, esto le llamamos fractotenacidad del material. La fractotenacidad del material no está relacionada en general con otras propiedades elásticas del material. Supongo materiales muy duros con fractotenacidad baja o materiales muy duros de la misma dureza con fractotenacidad más grande. Es medio como independiente. Depende de otras cosas o de varios factores aparte de la resistencia mecánica del material. Supongo materiales muy resistentes con una fractotenacidad relativamente baja y al revés. En general va como en contra la dureza, la resistencia mecánica con la fractotenacidad,